Vamos a ir a la siempre y eterna palabra del Señor. Les pido a los hermanos que puedan compartir la palabra con aquellos a través del Facebook, aquellos que son sus contactos, que es una bendición cuando alguien puede escuchar la palabra. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, te agradezco porque puedo predicar a esta hora de la mañana, en este día lunes, y poder llegar a tanta gente, Padre, que tú me permites llegar. Permite que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Reprendo todo afán, ansiedad, preocupación, todo espíritu de mentira del diablo, para que tu palabra pueda correr libremente, para que tu palabra pueda ser glorificada. Si tú me usas, habrá victoria. Si tú me usas, habrá bendición. Si tú me usas, tendremos, Señor, el gozo de ser bendecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desea tu altar, yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción. Juan nos muestra como el octavo día, el último y gran día de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que ese día se debía convocar a una santa convocación de mucha solemnidad. Era un tiempo especial. Cuando usted ve Levíticos 23, 35 y 36, ahí aparece Levíticos 23, 35 y 36, aparece este día en que Jesús se iba a levantar, ¿cierto?, en el último y gran día de la fiesta. Dice: en el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, era la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta tremenda donde todo Israel salía de sus tiendas, ¿cierto? Iba a morar a tabernáculos, a enramadas, para recordar cómo Dios los había sacado, ¿cierto?, de la esclavitud y lo había sostenido en el desierto. Pero fíjese que el octavo día, que viene a ser el día en que Jesús se puso en pies, era un día de santa convocación. Era un día de mucho gozo, de alegría. Todo ese día, ese tiempo, habían estado celebrando, ¿cierto?, también la recogida de lo que eran las cosechas. En cada uno de los 7 días de la fiesta que habían pasado, había una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente. Habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo. Esa era parte del rito en esa fiesta. Y la habían vertido sobre el altar, y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, dice que los judíos en el tiempo de Jesús lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Era todo simbólico. Ellos estaban esperando al Mesías. El problema es que el Mesías estaba con ellos, pero ellos no lo conocían, pero sus ojos estaban cegados. Es por eso que cuando Jesús se pone en pies y alza la voz, es importante. Quizás Jesús estaba observando a los sacerdotes traer esa agua, ¿cierto?, del estanque de Siloé al templo, vertirla en el altar. Y cuando ellos estaban viendo esta escena,
Entonces Jesús se pone en pies y alza la voz. Jesús se pone en pies y alza la voz. Ahora, cuando la Biblia dice alzó la voz, quiere decir que Jesús quiere hacerse escuchar en este tiempo donde hay mucha religiosidad. Jesús quiere alzar la voz. Jesús quiere decir que hay mucha gente que a lo mejor vive de religión. Ellos vivían mirando a los cántaros que se derramaban del estanque de Siloé sobre el altar que estaba en el templo en Jerusalén. Pero no conocían el agua viva, pero no conocían la fuente, pero no conocían a Jesús, pero no se habían encontrado con el amado. Hay mucha gente que a lo mejor vive mirando hacia la religiosidad, vive mirando el templo, vive mirando los sacerdotes. Hay gente que tiene nombre de que vive, pero están muertos, están secos por dentro. Pero en este día el Señor alza la voz. Cuando Jesús alza la voz es porque era algo muy importante. Él quería llamar la atención. Él había escogido el momento preciso, bendito sea el Señor para siempre, para levantar la voz. Porque se pone en pies y comienza a alzar la voz. Ahora hay un detalle ahí. Dice que los maestros judíos, cuando querían enseñar, ellos se sentaban. Se sentaban. Hasta el mismo Jesús tenía esa práctica que dice, y se sentó en el monte de los olivos y los discípulos se sentaron a su alrededor y le preguntaron, maestros, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, siempre que Jesús enseñaba, se sentaba. Era la costumbre de los maestros judíos. Se sentaban para enseñar. Pero acá tenía que decir algo realmente importante. Él tenía que hablar algo importante. Dice la Biblia que se puso en pies y alzó la voz. Y él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que estaba diciendo Jesús es que la religión no puede satisfacer al hombre. Que la religión no puede satisfacer la vida de la mujer. Que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer la sed del alma. Escúchame bien. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer la sed del alma. A lo mejor tú eres una persona que vas en tu vehículo y me vas escuchando y pensaste que cuando adquiriste el título, quizás de abogado, de doctor, médico, si es cirujano, tú ibas a llenar el vacío de tu corazón. Pero te diste cuenta que no. Quizás cuando pensaste y dijiste voy a adquirir mi propia casa, entonces seré feliz. Y al final tuviste tu propia casa, fue un día muy feliz para ti. Pero eso no te trajo plenitud. A lo mejor viste a tus hijos graduarse de la universidad. Y fueron días de mucha satisfacción, pero el vacío siguió en tu corazón. A lo mejor hiciste un buen negocio y no tienes problemas ni sobresaltos económicos, pero eso no ha llenado tu corazón. Mas yo te vengo a hablar hoy día de uno que puede saciar la sed del alma. De uno que quiere saciar, escúchame, la sed de tu alma. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, encontramos la conversación de Jesús con una mujer samaritana. Jesús, cansado del camino, dice que se sentó en el pozo de Jacob.
Cuando una mujer de la samaritana salía para buscar agua, y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer se sorprende, porque dice, como tú siendo judío, y yo mujer samaritana, vienes y me pides de beber. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. La mujer se sorprende y le dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que cavó este pozo, del cual vivieron sus hijos, bebieron sus animales, bebieron, ¿cierto?, sus descendientes, sus ganados? Jesús le responde, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, escúchame bien, jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que está diciendo Jesús a la mujer samaritana, yo voy a saciar la sed de tu alma y nunca más vas a intentar saciar la sed de tu alma con tus amantes. Porque Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Jesús le dice, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido. Y el que tú tienes ahora, actualmente, no es tu marido. Y se desprende una teoría de que la mujer había quizás buscado el amor, ser validada como mujer, ser amada con muchos hombres, pero no habían saciado la sed de su alma. Por eso es que Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Escúchame bien, yo no sé dónde tú me estás escuchando, pero estoy aquí para decirte que hay alguien que puede saciar la sed de tu alma. Que hay alguien que puede saciar la sed interior que no has podido saciar. Y ese se llama Jesús. Y a través del Espíritu Santo, Él puede saciar la sed de tu alma. Luego dice, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, una vez que bebiste de esa agua, nunca más tienes sed. Es por eso que hay gente que dice, yo no me explico, si yo me fumaba 2 cajetillas de cigarro al día, yo no me explico que si cuando llegaba el fin de semana yo no podía quedarme en la casa, tenía que saber ir a la fiesta o quizás a beber con mis amigos. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, algo cambió, algo fue transformado. Yo ya no necesité esas amistades, yo no necesité esas prácticas. Yo siento la presencia de Dios. Hay gente que en este momento me está escuchando y entonces te diste cuenta que no fue la religión, no fue un sistema de reglas impuestas, sino fue una relación personal de tú y Cristo. Y que te hizo nueva criatura. Y te hizo una nueva criatura. Y te diste cuenta que ya no necesitabas pastillas para dormir. Te diste cuenta que ya no necesitabas droga. Que ya no necesitabas alcohol. Te diste cuenta que esa enfermedad que llevabas por años ya no estaba más en tu cuerpo. Porque cuando llega Jesús, llega la unción. Y cuando llega la unción, los yugos se pudren. Por eso el profeta Isaías dice,
y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá. Un yugo es una atadura. Un yugo te esclaviza. El yugo se ponía sobre la cerviz de los bueyes. El yugo te esclaviza mentalmente, emocionalmente. Pero Dios dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo quiero hablar de toda esa gente que siente que los problemas, el enemigo, están sobre tu cerviz. Es como un yugo. Te quieren esclavizar a la tristeza, te quieren esclavizar a la depresión, te quieren esclavizar a los celos, te quieren esclavizar a la mentira, te quieren esclavizar al odio, te quieren esclavizar al rencor. Pero cuando llega Jesús, llega la unción. Llega la unción. Por un lado, tú eres libre, pero por otro lado tú te conviertes en una fuente de agua que salta para la vida eterna. Tú te conviertes en un verdadero río. ¿Cuál es la diferencia entre un río y un lago? Que el lago almacena agua y quizás es muy poco el agua que sale de un lago o de una laguna, pero el río es una fuente que está constantemente recibiendo y dando. Escúchame bien, está recibiendo y dando. Cuando tú eres un creyente lleno del Espíritu, no solamente recibes, tú estás dando. Tú te conviertes en un verdadero río, porque dice la Biblia, será en él una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. Entonces, tú no solo recibes amor, tú te entregas amor. Tú no solo recibes perdón, tú entregas perdón. Tú no solo recibes favor de Dios, tú entregas el favor de Dios. Tú no solo recibes sanidad, tú entregas la sanidad. Das de gracia lo que de gracia recibiste. Porque un río, esa es la labor de un río. Cuando usted ve el Génesis capítulo 2, el verso 10, y nos habla que el Señor plantó un huerto en Edén. Y dice la palabra del Señor que y salía de Edén un río para regar el huerto. Y esto me llama mucho la atención porque versículos antes dice que no llovía sobre la faz de la tierra, sino que había cierto un vapor que regaba. Y luego dice que salía de Edén un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. Y yo me hago la pregunta, ¿de dónde salía este río principal si no llovía? No era un río que cierto venía de las montañas, porque como cuando cae la nieve, si usted alguna vez ha ido a Mendoza y ha cruzado por tierra la cordillera para ir a Argentina, usted ve como la nieve se almacena ahí arriba y cuando se deshiela se vuelve agua, ¿cierto? Y llena los estanques y luego ya es repartida esa agua para beberla, pero son pequeños ríos o grandes ríos que se hacen, pero son productos de la lluvia. Pero acá no había lluvia porque dice que no llovía. Solo había un vapor que subía y regaba la tierra. Entonces, ¿de dónde salía? ¿Quién era ese río? ¿A quién representa ese río? Un río. No aparece el nombre de ese río. Era el río principal. Y la Biblia no solo tiene historia, también tiene revelación. Ese río es Jesús. Ese río es Jesús. Luego de ese río nacían 4 ríos que regaban el huerto del Edén. ¿Cierto? 4 ríos que estaban ahí para regar el huerto del Edén. Hay un río principal que es Dios. Quizás en una fuente subterránea que comenzó a fluir del interior. Ese río representa a Jesús. Jesús
Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sacie su sed. No dice vuélvase evangélico. No dice que tiene que cumplir ciertas normas. No, él dice, venga a mí y beba. Hay gente que me está escuchando hasta ahora y que tiene una sed interior tremenda. Tiene una sed de aceptación. Has hecho locura para que te acepten. Has mentido. A lo mejor eres una mujer que te has entregado a muchos hombres buscando amor. Buscando el amor, buscando que te amen. Sentirte amada. Tomada en cuenta. A lo mejor eres un joven que ha hecho un montón de cosas ridículas buscando el amor. A lo mejor te volviste rebelde para que alguien te mire, para que alguien diga y te tome en cuenta y has tratado de llamar la atención de muchas maneras, como queriendo decir estoy aquí, pero yo hoy no te presento una religión. Yo no te presento una religión, yo te presento al autor de la vida. Yo te presento a ese río principal, a esa fuente principal. Y esa fuente principal se llama Jesucristo. Ahora, cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, está hablando del Espíritu Santo. Y de su interior correrán ríos. Una persona llena del Espíritu Santo no solamente se satisface a sí misma, sino satisface a otros. Aleluya. Es un huerto de riego. Es un río que riega la tierra. Y hoy día, ¿cómo necesitamos la unción? ¿Cómo necesitamos la unción? Moisés, hay una alabanza de Samuel Hernández que dice cuando llega la unción. ¿Cómo necesitamos la unción? No necesitamos tanta teología. Ojo, no estoy diciendo que no estudiemos la palabra. No necesitamos tanto el griego, el arameo, aunque es importante para una correcta interpretación, la hermenéutica. Necesitamos la unción para satisfacer esa sed que llevan en el alma los que llegan a nuestras congregaciones. ¿Cómo necesitamos la unción? Tú necesitas la unción. Pero me llama la atención que el Señor no solo te sacia a ti, dice que de tu interior hacia afuera correrán ríos de agua viva. No solamente Dios te llena la copa, la rebalsa, para que esa copa llene otra copa. Hay gente que me está escuchando que necesita la unción. Hoy es el día que Dios puede llenar tu vida de esta unción. Escuchemos esa alabanza y escríbeme porque quiero orar por tu vida espiritual, para que la unción te toque, te llene, te levante. Yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se sanan los enfermos. Cuando llega la unción, yo recibo